En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la sexta clase de Escatología, basándonos en el folleto del Padre Anselmo Salamero, página 13, para los que lo quieran seguir. Si no, después lo leen, ¿verdad? Muy bien. Vamos a referir el tema de la escatología de los apocalípticos, o sea, los libros apocalípticos del Antiguo Testamento. Es un periodo de esperanza. Cuando viene la restauración de Israel, recordemos que estábamos hablando del exilio del pueblo de Israel, entonces cuando regresan a su patria es el tiempo de la restauración y tenemos dos profetas posexílicos, Esdras y Nehemías. Uno de ellos reconstruirá las murallas de Jerusalén y el otro reconstruirá el templo destruido pues por la guerra, ¿verdad? Entonces tiempo de restauración. No es como los israelitas lo esperaban, eh, y su esperanza se traslada a otro mundo. Y esto es el carácter propiamente apocalíptico de algunos libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Zacarías, el libro de Ezequiel, libro de Joel, Isaías 56, Isaías 24 al 27. Eh, eh, un paréntesis con Isaías es que los profetas están definidos quiénes son los preexílicos, quiénes son los profetas del exilio y los profetas del post-exilio. Sin embargo, Isaías, el paréntesis que quiero hacer es que como este libro fue narrado por el profeta Isaías y por sus escribanos y sus seguidores, sus discípulos, por eso es tan grande el profeta Isaías, tiene 60 y pico, 70 y pico de capítulos. Fue escrito en los tres períodos del pueblo de Israel, antes del exilio, en el exilio. Hay una parte del profeta Isaías que narra cosas del exilio y también narra muchas cosas del post-exilio. Entonces aquí ellos no habían entendido que la vida existía después de la muerte, o sea, la escatología de este libro apocalíptico del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel todavía no lo había comprendido, por lo tanto no comprendían la resurrección, porque no les había sido revelado. También tenemos que definir, antes pues les voy a mandar un folleto, una hoja donde están definidos por una pregunta que me hizo Victoria, una hoja donde están definidos quiénes son los profetas preexílicos, quiénes son los profetas del exilio y quiénes son los profetas del post-exilio del pueblo de Israel. El exilio de Babilonia estamos hablando, ¿verdad? Que son los que es el que señala la Sagrada Escritura, pero con la salvedad les repito que el profeta Isaías tiene los tres momentos, en los tres momentos porque no fue escrito solamente por el profeta, sino por sus escribanos y sus discípulos, los discípulos del profeta Isaías. Muy bien. Otro aspecto que debemos contemplar es la diferencia entre lo profético y lo apocalíptico en el Antiguo Testamento. Los dos contenidos, profético y el apocalíptico, se preocupan de la escatología, del tema escatológico, pero tienen diferencia. Primeramente, difieren en el lenguaje. Los profetas emplean el oráculo, la poesía. Y el lenguaje apocalíptico utiliza la narración y utiliza también la prosa. Son estilos de escritura, ¿no? Que una persona experta en español nos puede ayudar, qué significa la prosa, qué significa el oráculo, qué significa la poesía, pero más bien esto se señala un poco el estilo de la escritura, pero no el contenido. El contenido es propiamente lo que estamos analizando. Cómo referían los profetas el tiempo escatológico y cómo referían eh, la escatología, los libros apocalípticos del Antiguo Testamento.
Segundo, los profetas se apoyan su mensaje en su propia autoridad. Recuerden que los profetas en el pueblo de Israel tenían autoridad. Entonces ellos apoyaban su mensaje en su persona. Mientras que los apocalípticos, los libros apocalípticos, apoyan su mensaje en el seudónimo. ¿Por qué? Porque en el seudónimo hay una referencia a otro tiempo, a otro ser. Y tercera diferencia entre lo profético y lo apocalíptico en el anuncio escatológico es que los profetas rara vez emplean la visión. Sin embargo, los libros apocalípticos del Antiguo Testamento de ordinario utilizan pues la visión, mientras que los otros no usan la visión. Los profetas no usan las visiones. Aquí en la página 3 hay un cuadrito donde te explica, ve, los profetas, cuál es el estilo de anunciar la escatología, el oráculo, la poesía, la propia autoridad y rara vez es una visión. Y los libros apocalípticos narraban el tema escatológico con la narración, con las visiones, con la prosa, con el seudónimo, con la visión del ordinario y el seudónimo, en este caso, para los apocalípticos significa una experiencia dual, ¿verdad? Doble, digámoslo así. Este u el otro mundo. Entonces, el seudónimo, ese es el sentido que tiene el libro apocalíptico. El seudónimo es para ver lo de aquí y lo de allá, lo de este mundo y lo del otro mundo. Entonces, la experiencia del contenido apocalíptico en el Antiguo Testamento es la dualidad, ¿verdad? La dualidad del profeta, no en este mundo, sino que en estos dos mundos, digamos así, el mundo que está antes de la muerte y el mundo después de la muerte. Muy bien, escatología trascendente, otro tema del Antiguo Testamento. La escatología trascendente, propiamente tal, lo refiere el libro apocalíptico de Daniel, en el capítulo 12. ¿Por qué? Porque en Daniel encontramos la primera afirmación sobre la resurrección. Y este Daniel capítulo 12 fue compuesto hacia el año 167 a.C., en la rebelión de los macabeos. Y nos relata todas las vicisitudes también de un Daniel que en el año 657 a.C., o sea, mucho antes, 500 años antes, este Daniel fue preso por Nabucodonosor. Entonces, la primera parte del libro de Daniel nos trata de leyendas de Daniel, del capítulo 1 al capítulo 6. La segunda parte del libro de Daniel, del capítulo 7 en adelante, habla de lo pasajero de los reinos de la tierra y de la venida inminente del reino de Dios, que es igual al reino del Hijo de Dios, ¿verdad? Que termina con la afirmación de la resurrección que él les decía yo al comienzo en el capítulo 12 del libro de Daniel. Entonces también el libro de Daniel, ustedes saben que todos los libros de la Sagrada Escritura fueron escritos por los profetas, pero también por sus escribanos y por sus discípulos. Muy bien, ahora otro punto, la escatología de los libros sapienciales. Los libros sapienciales de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento hacen relieve de aquella escatología inicial que hablábamos al comienzo, una escatología individual. Y vemos los casos específicos de Job, por ejemplo. Job, que es una persona, no es el pueblo, es Job. También el eclesiástico, el libro del Eclesiastés, el libro de la sabiduría, el libro de los salmos. Por ejemplo, los salmos. Nosotros vemos que los salmos son oraciones personales, de un yo a un tú, no es del pueblo. Entonces ahí nosotros podemos entender que esta escatología de los libros sapienciales es una escatología individual, porque es la persona que se dirige, ¿verdad? La sabiduría ya no es el pueblo, sino que es lo individual. Acuérdese del libro de la sabiduría. El hombre, la mujer que se porta bien, el hijo que se porta bien, es individual, ¿verdad?
responde al tema del punto que preocupó tanto al pueblo de Israel, ¿verdad? Es un tema de los libros sapienciales que el pueblo de Israel lo cuestionó. ¿Por qué al justo le va mal y por qué al malvado le va bien? Entonces ahí en el fondo existe un problema de la retribución. Acuérdense de la retribución que nosotros aprendimos en el catecismo. Dios castiga a los malos, premia a los buenos y castiga a los malos, ¿se acuerdan? Entonces, en el Antiguo Testamento, la comprensión de una escatología individual a una escatología universal y actual, pues es un proceso que el pueblo de Israel va a ir entrando hasta comprender, hasta llegar a la plenitud de la verdad, como lo dijo Jesucristo a sus discípulos. ¿Y cuáles son estos motivos principales del Antiguo Testamento? Seguimos hablando del Antiguo Testamento. Motivos principales. Es un cuadro anticipado de los últimos tiempos, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento va a ir en una trayectoria de, de complementación de la comprensión de la escatología para pasar de una escatología individual a una escatología universal. El reino de Dios, el reinado de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. El reino de Dios, ¿qué significa para el Antiguo Testamento? Para el pueblo de Israel. Este tema primariamente no fue escatológico. El reino de Dios no era escatológico, sino histórico. El Yahvé reina. ¿Se acuerdan? El Yahvé, el yo soy, el Yahvé que te saca de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Sin embargo, también este reinado de Dios resume todas las esperanzas del pueblo de Israel. Aquí se me viene a la mente los sacramentos, que son prefigurados en el Antiguo Testamento. Ya lo vamos a ver, ya les voy a explicar por qué razón tiene una relación tremenda. Aquel pueblo de Israel que miraba la actuación de Dios, pero que también esperaba la actuación de Dios. Los fenómenos físicos, por ejemplo, los terremotos, todo lo físico, las tormentas, etcétera, le sugería que este mundo tiene fin y que se rige también este mundo pues, y las cosas de la naturaleza son regidas por unas leyes dadas por Yahvé. El pueblo de Israel tiene conciencia de un mundo creado por Yahvé y que este mundo creado por Yahvé tiene fin. Sin embargo, la catástrofe final no es lo último. Miren cómo entendían, al final de cuentas terminaban comprendiendo lo incomprensible. Eh, el mundo creado por Yahvé tiene fin, sin embargo, la catástrofe final no es lo último, sino que es concomitante con la última palabra, la venida de Yahvé. Recuerden que vamos a hablar de varios aspectos del Antiguo Testamento, el reino de Dios, el reino de Yahvé, el día de Yahvé, la venida de Yahvé, todo esto lo vamos a ir analizando en este momento. Entonces tengamos presente que el pueblo de Israel tenía una vaga conciencia de lo que están viviendo, lo histórico, pero que también van a vivir después con este mundo creado por Dios que tiene fin, pero el fin no es el fin, porque al final de cuentas Dios escribe en el corazón del hombre pues su ley y aunque el hombre no lo entienda pues al final de cuentas es guiado por esa intuición que Dios ha puesto en su corazón. Segundo punto, el día de Yahvé. Dijimos el anterior que es el reino de Dios, el reinado de Dios, el reino de Yahvé, el primero. El segundo es el día de Yahvé. El día de Yahvé y el tercero, el juicio. Porque si hay un día de Yahvé, hay un juicio. Ok, entonces, primero el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Dios reina, Dios vive, Yahvé reina, dice el Antiguo Testamento. Recordemos que la palabra Yahvé no es que sea superada, sino que ha sido transformado el concepto de Dios con la revelación que nos hace Jesucristo. Este Yahvé, Dios todopoderoso, guerrero, defensor de su pueblo, es también Padre.
Y esa es la gran revelación de Dios, que es Padre, que nos hace Jesucristo. Pero ese es otro tema que lo veremos más adelante. Veamos el día de Yahvé. En el Antiguo Testamento es una constante en toda la historia bíblica, este día de Yahvé. El día de Yahvé es un momento histórico que no se origina ni en los profetas, y que es anterior a los profetas, ese día de Yahvé. Y los estudiosos bíblicos, los exégetas, ¿se acuerdan que hablamos de ellos? No se han puesto de acuerdo en cuanto al significado de ese término. ¿Y cuál es el término? El día de Yahvé. ¿Qué significa el día de Yahvé? Algunos dicen que es una frase utilizada en una fiesta de comienzo de año, porque el pueblo de Israel celebraba el triunfo de Yahvé sobre el caos. Eso, sobre la destrucción, la muerte, la tiniebla, el año nuevo. ¿Por qué razón? Porque es el día que Dios destruye las tinieblas y crea la luz. Todos los conceptos que tenemos en el Antiguo Testamento, empezando con el libro del Génesis, ¿no? Y los 6 días de la creación. Recuerden los 6 días de la creación, y al sexto día, digamos que Dios triunfa porque ya venció todo lo que no existe, que ahora ya existe, el día de Yahvé. Sin embargo, el día de Yahvé, hay otra corriente que dice que el día de Yahvé significa el año nuevo. Y que este año nuevo, el día de Yahvé, es un término sincretista. Ustedes saben qué significa la palabra sincretismo. Sincretismo es revolver la fe con la idolatría, a Dios verdadero con todos los dioses falsos, la fe del pueblo de Israel con todo lo pagano. Eso es el sincretismo, que es lo que estamos viviendo hoy en la iglesia. En la sociedad estamos viviendo un sincretismo espantoso. Los mismos cristianos están revolviendo la meditación trascendental, los cultos vudú, los actos que hacen todas estas religiones que no son cristianas, y la revuelven con la fe cristiana. Eso se llama sincretista, porque revuelven, digámoslo así más claramente, revuelven las cosas de Dios con las cosas del diablo. Y eso es la nueva religión que hay ahorita, ¿verdad? Entonces, el sincretismo. Pero este sincretismo ya existía en la cultura antigua, porque les decía yo que cuando el pueblo de Israel celebraba el día de Yahvé, era el año nuevo, digámoslo así. Y es un concepto sincretista, porque el día de Yahvé tiene un origen histórico, tienen origen en las intervenciones salvíficas de Yahvé. Recuerden todo lo que hizo Dios por el pueblo de Israel, comenzando con Moisés, ¿verdad? Que lo sacó de la esclavitud con mano poderosa, destruyó al faraón con todas las pestes, todas las intervenciones salvíficas de Yahvé. Pero como les digo yo, revuelta en una doctrina, o en una comprensión sincretista de la fe, porque la influencia que tenía el pueblo de Israel con todos los cultos paganos de los pueblos que lo rodeaban, pues eso de alguna manera contaminaban la fe de Israel. Entonces era una síntesis de la fe y de lo pagano. El día de Yahvé, por eso ahí lo juntaban todo, pues. Nosotros decimos que no hay problema en aceptar esta explicación de la fiesta del Año Nuevo, pero salvaguardando la originalidad de la historia de Israel en las actuaciones salvíficas de Yahvé en el pueblo de Israel. Entonces, por eso vemos mucha mitología y muchas cosas que habla la Sagrada Escritura, pero nosotros, les repito, tenemos que salvaguardar lo esencial, lo original de esta historia de Israel, de esta historia de la salvación. ¿Cuál es? Que son las actuaciones salvíficas que ha tenido Yahvé en favor de su pueblo escogido. En la mentalidad de los hebreos se actualiza en la historia. ¿Cómo se actualiza en esta mentalidad hebrea estas actuaciones de Dios? Porque se actualizan en la historia,
porque si Yahvé así actuó en el pasado, también es una esperanza que seguirá actuando en el futuro. Y aquí es donde tiene ligazón el criterio de la iglesia en cuanto al referirse de que en el Antiguo Testamento habían también verdaderos sacramentos, aunque hayan sido instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿en qué sentido? Porque no le vamos a quitar toda la autoridad a Jesucristo, que es el que instituyó los sacramentos, sino en el sentido de que el pueblo de Israel, por ejemplo, vivía estas experiencias salvíficas de Yahvé en ese momento, y esa actuación salvífica eh, era en bien del pueblo de Israel, salían del apuro, pero también eran una figura de los futuros sacramentos. Un ejemplo, el paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo es el acto que hace Yahvé con mano poderosa para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, y así mata a todos los guerreros del faraón, y así queda libre el pueblo de Israel. Pero el paso del Mar Rojo simboliza también el futuro bautismo. Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene esta actuación de Yahvé? Que es actual para el pueblo de Israel, pero también es figura para una actuación futura de Yahvé, de Dios, para con nosotros que somos su nuevo pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido, la iglesia ratifica que ciertamente en el Antiguo Testamento existían verdaderos sacramentos. Otro ejemplo palpable es el maná en el desierto. El maná, en el momento de que el pueblo de Israel lo recibe de manos de Dios, alimenta al pueblo. Pero también es un anuncio de una futura actuación de Dios cuando Dios quiere darnos el pan de la Eucaristía, su pan, el pan bajado del cielo, el pan de los ángeles. Entonces, en ese sentido, tiene una doble función la actuación divina en el Antiguo Testamento. Realiza en ese momento la necesidad y resuelve el problema del hambre del pueblo de Israel, pero también anuncia el futuro, la futura institución de la Eucaristía. Ahí donde yo les decía que hay relación con los sacramentos, esta experiencia que tiene el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento. Entonces, los profetas le dieron esa nueva orientación a estas actuaciones salvíficas de Dios. Como un día de catástrofe, el día de Yahvé, pero también como un día condicionado a la conducta del pueblo. La mentalidad hebrea así actúa en la historia. Si Dios actuó en el pasado, también hay una esperanza porque Yahvé va a seguir actuando en el futuro. Entonces los profetas, les repito, tomaron esa nueva orientación. En el día de Yahvé, recuerden que el día de Yahvé dice el Antiguo Testamento que es un día de catástrofe, pero que también ese día de la catástrofe, el día de Yahvé, es condicionado a la conducta del pueblo. Igual para nosotros. Ustedes serán mis hijos, ustedes serán mi pueblo, dice el Jesucristo, si cumplen lo que yo les mando. Ustedes serán, dice San Pablo, glorificados el día de la venida del Señor, y va a ser un día terrible para los malvados, pero para los hijos de Dios va a ser un día de gloria, el día de Yahvé, el día del Señor. Porque si el fin del mundo es un día de destrucción, para los cristianos es un día de liberación. Dice San Pablo, ese día levanten la cabeza porque ha llegado su liberación. Entonces, este motivo expresa la certeza de un acontecimiento futuro en los designios de Yahvé que se cumplirán. Y para estos designios de Yahvé la fecha es incierta. No se sabe cuándo, y por este hecho tiene un carácter eminentísimo, o sea, importantísimo, porque cuando no hay fecha todo es incierto. Entonces este hecho hace que sea eminente este día de Yahvé. Y por eso el pueblo de Israel lo esperaba con ansia, porque podía ser en cualquier momento, en cualquier instante. Y así fíjense ustedes que los mismos discípulos de Jesucristo, que Él les anunció también una escatología cristológica, y los discípulos murieron esperando el día de la venida del Señor. Llego pronto, dice el Apocalipsis.
Yo llego pronto, ven Señor Jesús, decían los discípulos. ¿Por qué? Porque para ellos era inminente esa venida. Le esperaban con ansia y decían en cualquier momento puede ser. Y así tenemos que estar nosotros. Es más ahora que tenemos esta experiencia pandémica, pues estar claros de que no sabemos el día ni la hora, pero hay que estar preparados. Porque esto es inminente. De que viene, lo que no sabemos es el día ni la hora, ¿verdad? Con el día de Yahvé, el tercer aspecto del Antiguo Testamento es el juicio. Este día de Yahvé implica un juicio. El juicio en que Yahvé condenará y castigará a los que se oponen a sus designios. Es el momento principal del día de Yahvé, pero no lo agota. Fíjense bien. El momento principal del día de Yahvé es el juicio, pero el juicio no agota lo que va a ser el día de Yahvé, porque todos vamos a ser juzgados, unos van a ser condenados, otros vamos a ir a la gloria. Ahí yo me meto en lo que vamos a la gloria porque yo tengo mi esperanza en Dios. Ok, el motivo del juicio en el día de Yahvé, en el Antiguo Testamento, es el pecado, la idolatría, el abandonar a Yahvé. Y esta experiencia del juicio es repetida y todos los reveses también son repetidos a cada momento en el Antiguo Testamento, las catástrofes, las destrucciones, las tormentas, todo lo que es catástrofes naturales, son expresiones particulares de ese juicio de Yahvé, que la tierra se abre, que se traga a la gente, que se rompen los hielos de los polos y que vamos a ser inundados. Todos esos son preludios de catástrofes que significan también expresiones particulares de ese juicio del día de Yahvé, porque también nosotros tenemos que enchufarnos en ese día de Yahvé. Sin embargo, en el Antiguo Testamento los profetas, en ellos se ve claramente esta expresión del juicio de las naciones, no solamente al pueblo de Israel, porque Yahvé no se propone, no es el propósito de Yahvé exterminar al pueblo de Israel. Yahvé no se propone destruir a su pueblo, nunca lo dijo y nunca lo hará, sino que el propósito del día de Yahvé y del juicio de las naciones es un signo del castigo a los que se oponen a la voluntad de Yahvé según el Antiguo Testamento. Recuerden que la palabra Yahvé es del Antiguo Testamento. Recuerden que nosotros a partir de Cristo, Dios no es Yahvé, Dios es Padre, ¿oyeron? Es Padre. Sin quitar, por supuesto, esta palabra para finalidades de estudio, pero no para finalidades de oración. Para finalidad de oración, el nombre que tenemos que darle a Dios es Padre. Muy bien, el cuarto aspecto que señala el Antiguo Testamento sobre el día de Yahvé, el reino de Yahvé primero, el día de Yahvé segundo, el juicio tercero, el cuarto la salvación. La salvación en el día de Yahvé, este día de Yahvé trae también la salvación que superará a cualquier otra actuación que ha tenido y seguirá teniendo este Dios Yahvé, ahora Padre para nosotros. En primer lugar, digámoslo así, la salvación es una salvación espiritual. En segundo lugar, es una salvación universal. Muy bien, espiritualización. El paso en el Antiguo Testamento de la concepción material y temporal de la escatología va dando paso a una concepción espiritual de la escatología. No basta, por lo tanto, cumplir externamente la ley. La ley deberá estar verdaderamente escrita en los corazones. Y nosotros sabemos que Dios escribió su ley en los corazones de todos los seres humanos, de toditos, sin excepción alguna, creyentes o no creyentes. La ley de Dios está impresa en el corazón del hombre. Lo que pasa es que dice San Jerónimo
que Dios escribió la ley en tablas de piedra a Moisés porque los hombres todavía no habían entendido que la ley ya estaba escrita en sus corazones. Entonces, empezando que el día de Yahvé, la salvación ha de ser que nosotros terminemos de comprender que ya debemos de dejar la concepción material de la escatología, sino la concepción espiritual, ni lo material, ni lo corporal, ni lo temporal. Es lo espiritual lo que predominará, porque incluso nuestros cuerpos mortales van a ser transformados, van a ser espiritualizados, significa eso, el día de nuestra resurrección. Y segundo, que la salvación tiene una universalización. ¿Por qué? Porque la salvación no es ya una promesa exclusiva solo para el pueblo de Israel, sino que la salvación es una promesa que incluye a todas las naciones. Porque en el Antiguo Testamento la idea del resto de Israel, ese resto fiel, culmina en María. María es la última persona fiel, el resto de Israel del Antiguo Testamento, que en ella culmina. Y no solamente culmina, sino que es la plenitud de toda la fidelidad del Antiguo Testamento, la tiene María. Tiene profunda resonancia religiosa, por lo tanto, esta idea de la universalización de la salvación el día de Yahvé en el Antiguo Testamento. La idea del resto de Israel también se fue universalizando, porque cuando culmina en María, después esta fidelidad Dios se la empieza a dar como un don a todos los que la quieran recibir, esta fidelidad. Por eso se universaliza. Entonces la idea en el Antiguo Testamento del resto de Israel se fue universalizando, porque hasta que los apóstoles eh, lograron la culminación de la escritura con el Apocalipsis de Juan, entonces hasta que todos estos apocalipsis del Antiguo Testamento o libros apocalípticos, digámoslo mejor así, todos los libros apocalípticos del Antiguo Testamento fueron universalizando también esta salvación del día de Yahvé, porque en estos conceptos escatológicos se fue confundiendo con la multitud. Ya no fue solamente Job, por ejemplo, en el libro de Job del Antiguo Testamento, sino que después el pueblo de Israel y después que Jesucristo anunció que la salvación era universal. Entonces, en ese sentido, pues se ha ido universalizando la salvación en el día y Yahvé. Muy bien, otro tema. La vida y el destino del hombre. En un concepto de la escatología individual. Seguimos reflexionando en el Antiguo Testamento de la escatología universal. En el Antiguo Testamento todo gira sobre el problema, recuerden lo del día de Yahvé, que era el problema de la retribución, el juicio y el pago. Condenación a los malos y salvación a los buenos. El Antiguo Testamento gira en torno a ese problema de la retribución. El pueblo de Israel ha creído siempre en la retribución, estamos claros en eso. Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Lo que varía es la forma de cómo lo va a hacer, cómo lo hace. Entonces, la concepción corriente, cómo creía el pueblo, la perseverancia en el Sheol, que corresponde al Hades griego, es la concepción de perpetua, es la concepción escatológica del pueblo de Israel que perdura hasta el siglo segundo antes de Cristo. O sea, mucho antes entonces, segundo siglo, 200 años antes de Cristo y más para atrás, el pueblo de Israel creía que ellos para la retribución
habría que perseverar en el Seol, en el Hades griego. Y este concepto pues perduraba hasta el año 200, digámoslo, antes de Cristo. Los hebreos creían firmemente en una supervivencia del hombre desde las tradiciones más antiguas. Ese es otro criterio para la concepción corriente de la retribución. Unos decían que había un fuego del infierno, el Seol, el Hades griego, ¿verdad? Unos creían entonces el castigo en el fuego. Otros creían firmemente en la supervivencia del hombre. Desde las tradiciones muy antiguas también creían. Pero el sentido más corriente del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, eh, la mención fue a reunirse con, es que se reúne en el Sheol. Esa es la expresión final, que todos los muertos se reúnen en el Sheol. En el lugar de los muertos, el Sheol. El Hade es del griego, que es el infierno. El Sheol es lugar de los muertos. Vamos a ver más adelante cómo van identificando estos dos términos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, el sentido corriente es el Sheol, aunque otros creían que el hombre supervivía después de la muerte. Algunos otros decían también que los muertos se reúnen en el sepulcro familiar, pero ese es un criterio tampoco es que es correcto, porque el Antiguo Testamento creo que no dice, no creo, estoy seguro que no dice que los muertos se van a reunir en un lugar aparte con sus familiares, no. Dice San Pablo en la Sagrada Escritura que uno muere una vez es su juicio y la retribución. Si te portaste mal, vas para afuera, si te portaste bien, vas para adentro del cielo. ¿Quiénes van al Sheol según el Antiguo Testamento? Dice el Antiguo Testamento que en el Sheol hay oscuridad acerca de quienes van al Sheol. Lo cierto es que siempre son los muertos los que van al Sheol y jamás se designa con los términos nefesh, el hombre carnal, o ruah, si se usa rufaim, que son una especie de sombra de vida. La ruah es como el alma. Esta sombra, esta alma, esto lo carnal no, pues, porque lo carnal se queda aquí y lo espiritual, el alma. Recuerdan lo que significa el alma, ¿verdad? Yo ya se los expliqué. ¿Qué significa en el hombre el alma? ¿Qué significa el espíritu? Eso tenemos que tenerlo claro, pero lo vamos a repasar. Pero quiero terminar la idea primero. Entonces, estas sombras de el Rúa, que es el alma, se reúnen en el Sheol, en el lugar de los muertos. Es un lugar profundo, subterráneo, oscuro, un lugar olvidado, de donde nunca se retorna. Eso prácticamente es como el infierno. El Sheol aquí van interpretando el pueblo de Israel del Antiguo Testamento con el Hades griego. El Hades griego es el lugar de sufrimiento y de fuego que nunca se retorna. Entonces, este criterio van teniendo el pueblo de Israel, que el Sheol es un lugar hondo, profundo, subterráneo, oscuro. Subterráneo, refiriéndose a la tierra, creo que no, pues por supuesto que aquí no es el infierno, ni en el fondo de la tierra donde está en llamas. Es un lugar que está fuera de Dios. Eso significa el Sheol. Allá afuera, dice Jesucristo, será el llanto y rechinar de dientes. O sea, es fuera de Dios donde está el lugar de castigo. Y de ahí no se retorna nunca. Otro criterio del pueblo de Israel, que son las condiciones de existencia. La vida es inerte, dice el Antiguo Testamento, la fe del pueblo de Israel en cuanto a la escatología. La vida es inerte, no hay afán de riqueza, no hay dolor, pero tampoco hay felicidad en el Sheol. No hay comunicación entre las sombras del Sheol y la tierra de los vivientes.
los muertos lamentan su muerte. Sin embargo, hay textos que indican que los muertos se interesaban por los vivos. Fíjense que ahí dice el padre Salamero que hay muertos que se interesaban por los vivos. Bueno, hay algunos criterios ahí de purgatorio, fíjense ustedes, en la interpretación, en la exégesis de la Sagrada Escritura, en esta exégesis, ahí el pueblo de Israel va comprendiendo que hay un segundo lugar de purificación, ya no de castigo eterno, sino de purificación, que es el purgatorio. Cuando dice esta expresión el padre Salamero, sin embargo, dice, hay textos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, que indican que los muertos se interesaban por los vivos. A los muertos se les niega la alabanza a Dios. Con esta concepción, la retribución debería ser terrena. Ese es otro criterio que tenían también en cuanto a la escatología, en las condiciones de existencia del ser humano. Los muertos ya no pueden alabar a Dios. Y por eso la retribución, cuando es de felicidad, dice, la retribución debería ser terrena, que es la visión que tienen los protestantes, que ellos esperan el reinado de Jesucristo, más bien los testigos de Jehová esperan el reinado de Jesucristo por 1000 años aquí en la tierra, que aquí es donde vas a tener vos tu cielo. Ese es un criterio falso y equivocado, por supuesto, ¿verdad? De esa dificultad. Les decía yo que también quiero repasar con ustedes un poco el concepto del alma y de espíritu en la persona humana. Recordemos que nosotros somos ontológicamente compuestos, cuerpo y alma, materia y espíritu. ¿Qué quiere decir alma? ¿Qué quiere decir espíritu? El alma es el soplo de vida que tenemos todos los seres vivos. Fíjense bien lo que digo. El alma es un soplo vital que tenemos todos los seres vivos, plantas, animales y hombres, con la diferencia que nuestra alma tiene razón. Los soplos de vida de las plantas y de los animales no tienen razón. Cuando muere ese soplo de vida de los animales y de la planta, ahí muere la planta y ahí muere el animal, sin ninguna trascendencia. Ahí su vida queda inmanente propiamente en esa criatura, porque le podemos llamar criatura a los animales y a las plantas. Sin embargo, por la razón que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nuestra alma es inmortal, nuestra alma no puede y tiene la semejanza de Dios porque tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad y la libertad para amar. Esa es la diferencia. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia de nuestra alma y nuestro espíritu? Porque el espíritu es el espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se nos da a los bautizados a través del sacramento del bautismo. Así es que los seres humanos que no se han bautizado solamente tienen una alma espiritual, inmortal, pero sin la gracia del Espíritu Santo, sin la gracia de la inhabitación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y en nosotros ya habita el Espíritu de Dios. Por eso fíjense ustedes que es un error, por ejemplo, cuando decimos, invoquemos al Espíritu Santo, ven, 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 vení, vení, vení. Si el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Otra cosa que decimos, Señor Jesucristo, hacete presente en este momento que estamos todos. Jesucristo vive en nosotros. Él está más adentro de nosotros que nosotros mismos. No tenemos que decirle, ven Señor, para que esta oración sirva. No, Él está con nosotros. Entonces son dos criterios que nosotros tenemos que reforzar para que ayudemos a la gente. Eso de llamar al Espíritu Santo, y hay un rosario en el canal. ¿En cuál canal es que lo dice? Sí, en el 51 creo que lo dice. En el tercer misterio. Fíjense, no sé si ustedes oyen o rezan el rosario con la televisión. Yo lo rezo con la televisión todos los días. Y dicen el tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Y dice el hombre que está meditando, no sé, no creo que sea padre, porque los padres saben lo que dicen.
Dice el hombre, insiste en pedir el Espíritu Santo, porque dice, aunque Él no te oiga, Él te va a asistir. El Espíritu Santo vive en nosotros. No tenemos que estarle rogando, suplicando, vení, 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 sino que solamente invocarlo y decirle. Por ejemplo, hay una oración que yo digo, te doy gracias. Cuando comienzo una oración, digo al Señor, te doy gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros, porque vives en medio de nosotros. Y ahí comienza la oración, ahí comienza el encuentro, ahí comienza la prédica, lo que sean, pero vos no tenés que decir, Señor, ven en este momento, ven y llename, llename. Si Él vive aquí, vive con nosotros. Entonces, pues, con esa reflexión terminamos nuestra clase de hoy y pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé la pureza de su alma, de su mente y de su corazón para que comprendamos cada día más al Señor, nuestro Dios. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.